Muy buen día tengan todos mis amigos, bienvenidos una vez más acá a los espacios virtuales de la Expo Mecánica Automotriz Internacional 2021. Su servidor Loistan, quien tiene el gusto de acompañarles una vez más en esta nueva edición, con por supuesto temas de interés. Acá el conjunto de charlas que hemos organizado en esta edición han sido con la intención de poder limar esas asperezas y aclarar todas las dudas que pueden tener aquellos que se están iniciando en la plataforma e incluso aquellos que tienen ya algo de experiencia, y por supuesto siempre encontraremos algo nuevo a los ya más adelantados. Todas estas charlas han sido con esa intención de que puedan entender cómo Chrysler ha manejado sus vehículos, cómo es el tema de diagnosticar las herramientas que hay, tanto las que se han dejado atrás como las actuales. Hoy le toca el turno, aquí está, lo que sería la arquitectura de redes. ¿De qué trata esto? Esto trata de cómo Chrysler ha venido evolucionando en la configuración o la disposición de los módulos que ha utilizado en las distintas plataformas. Voy a hacerles un resumen bastante importante desde los vehículos desde el año 96, 95, quizás más atrás, quizás un poco más atrás, sí, digamos que de los años 91, 90, donde ya este tema de las comunicaciones era algo bien novedoso y además de eso representativo, ya que el tema de utilizar redes multiplexadas en un vehículo minimizaba enormemente en lo que era el peso del vehículo, la inversión en cableado y por supuesto se introdujo el aumento representativo de la electrónica hasta lo que conocemos hoy día. Todas estas digamos que novedades que para su momento lo fueron, se están resumiendo en lo que tenemos ahorita actualmente, valga la redundancia, y me refiero a la Gran Cherokee 2021. Así que voy a darles a ustedes un tour, ¿sí? Un paseo por todo lo que fueron las arquitecturas. Así que tomen lápiz y papel para que puedan ustedes tomar en cuenta todo lo que sería las velocidades, los buses de datos y por supuesto eso les va a orientar a ustedes en cuanto al uso del equipo de diagnóstico. Muchas de las preguntas que hemos tenido o que hemos recogido a través de las asesorías han sido justamente que tienen que ver como cómo hacer el diagnóstico, la parte que tiene que ver con el escáner, que si un escáner accede a un sistema, un escáner no accede a otro. Entonces, digamos que esta inducción que les voy a dar a ustedes, que está en dos partes, vamos a poder aclarar todo ese punto tan importante y por supuesto cómo ha sido la ingeniería que ha utilizado Chrysler para poder desarrollar sus distintas plataformas. Les hago una acotación antes de comenzar con la exposición. Estas láminas que les preparé son láminas representativas, ¿sí? No se detengan mucho a pensar en los módulos o en la cantidad de módulos, ¿ok? Aunque los nombres son correctos, los acrónimos son correctos, digamos que no aplican a un vehículo en específico, ¿sí? Podré darles ejemplos donde ustedes van a encontrar plataformas similares, ¿sí? Pero lo que en realidad nos interesa es cómo se accede y qué protocolo de comunicación está utilizando el vehículo, ¿sí? Para poder nosotros poder saber en qué panorama estamos nosotros o qué panorama tenemos nosotros presentes en el momento de hacer la revisión.
¿Ok? Aquí vamos a empezar con lo que sería el protocolo de comunicaciones SCI, ¿sí? Y el CCD oculto. Acá les estoy hablando de un vehículo por allá por los años 91 hasta el 95. ¿Sí? Estos vehículos utilizaban computadoras, no sé si recordarán esas plásticas negras que llamábamos SBEC, ¿sí? SBEC 2. Ese tipo de computadoras utilizaban ya el protocolo de comunicaciones para el momento, que era SCI, que pertenecía a lo que era la plataforma OBD1. ¿Ok? OBD1. Aunque en esta lámina les he colocado acá un DLC, ¿sí? Ya que ese equipo, o mejor dicho, o ese vehículo OBD1, correspondía también con los principios de la comunicación OBD2. Ya se cumplía parte del protocolo, pero el acceso al módulo, que es lo que nos interesa, era por una vía bien específica. ¿De qué se trataba en este momento? Desde el DLC como tal, desde el DLC podíamos tener acceso al PCM a través del bus de datos ISO-K, ¿sí? Que era el pin 7, ¿sí? La línea K. Eso es un bus de datos que manejaba 10.4 kilobits por segundo. Es un bus bastante lento, pero para la época era muy rápido. Por supuesto, solamente teníamos acceso a lo que era el PCM y el TCM, que es lo que ustedes pueden ver acá en la línea negra, ¿sí? Ya el método de reprogramación, que también me lo han preguntado muchos, que como estamos ahorita en la onda de que convertimos computadoras, de cambiamos el software, ¿sí? ¿Cómo se hace la programación para ese tipo de módulos? Sí, había una herramienta especial que era dedicada solamente para hacer el flasheo de ese tipo de unidades, de estas computadoras plásticas negras. Así que hacerlo ahora es bastante complicado, ya que son unos vehículos bastante antiguos, bastante viejos, ¿no? De color morado, fíjense que tenemos una línea que se comunica en paralelo, entiéndase, ¿no? En paralelo con los demás módulos del vehículo, sean el módulo de carrocería, el módulo de frenos antibloqueo, el sistema de seguridad pasivo, las bolsas de aire, ¿sí? El tablero de instrumentos, ¿sí? Ya esta línea morada, a diferencia de lo que era el SCI, que es un bus de datos de un solo cable, esta línea morada Chrysler lo utilizó en un principio como prueba fiable de que ese sistema de comunicaciones era el más avanzado para el momento. Ahora bien, ese bus de comunicaciones tenía la particularidad de que en vez de ser de un solo cable, era de dos cables trenzados. Ese trenzado también tiene una especificación, que son 2,5 vueltas por pulgada. ¿Ok? 2,5 vueltas por pulgada. Esa era la manera de poder blindar ese cableado contra lo que serían las interferencias de tipo radiofrecuencia, ¿ok? Y que pudieran alterar de alguna manera los datos. Por ahí no se manejaban un voltaje como tal, ¿sí? Ahí simplemente era una activación y una desactivación que se iba a traducir en lo que era el lenguaje de máquina, es decir, ceros lógicos y unos lógicos. Era lenguaje de máquina, lenguaje data, ¿ok? Por ahí, en el momento de diagnosticarlo acostumbramos, o muchos, en su momento también yo lo hice, con el multímetro, y veíamos que se manejaban 5 voltios entre las dos líneas, repartidos, es decir, cuando teníamos 2.3 voltios en una línea, simultáneamente en la siguiente, en la misma, teníamos, en la contraria, teníamos 2.7 voltios, de manera que al sumarse, siempre tuviéramos los 5 voltios mágicos que han acompañado a la electrónica desde sus inicios, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes sepan que a través de este cableado no se maneja un voltaje como tal. La forma ideal de diagnosticar las redes de comunicación es a través del uso del osciloscopio. Es importantísimo poder ver la trama
a través de la pantalla del osciloscopio, y ahí podamos nosotros ver con claridad si los mensajes se están efectuando de manera correcta, si hay interferencias, si hay un corto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Recuerden también que los módulos, para poder transmitir, tienen que estar energizados. Si no están energizados, no van a poder transmitir. Hay algunas excepciones de módulos que se mantienen en modo stand-by, ¿sí? Por ejemplo, el módulo que recibe la radiofrecuencia de un control, ¿sí? Ese módulo se mantiene en un estado de stand-by, es decir, con un consumo de voltaje muy, pero muy bajo. ¿Ok? Con un voltaje muy bajo, perdón. Y con un consumo, por supuesto, también bajo, de manera tal de siempre estar activo, y va a comenzar a activarse o a despertarse y a despertar otros módulos en el momento en que recibe la señal correcta del telemando o transmisor o control remoto. ¿Ok? Entonces, este bus de datos estuvo oculto, ¿sí? Estuvo oculto, ¿por qué? Porque no teníamos acceso a él desde el conector OBD como tal, ¿ya? Como les dije aquí en esta lámina, aquí les coloqué un DLC que corresponde a lo que sería la norma OBD2, pero en realidad este carro tenía un conector OBD1 debajo del cofre, ¿sí? Y ahí es donde podíamos acceder a lo que era motor y caja. Si queríamos acceder al resto de sistemas, había un conector adicional que generalmente estaba o debajo del asiento del copiloto, o en el lado de la consola central, ¿sí? Del lado del piloto, ¿sí? Del lado izquierdo. Ahí encontrábamos un conector de 6 pines, y con un cable especial podíamos acceder solo a la línea CC de bus, ¿sí? Hoy, por supuesto, como ustedes pueden ver, estaban conectados en paralelo. Al conectarnos acá a través de ese puerto de diagnóstico, ese puerto de enlace, podíamos acceder a todos los módulos de la red, ¿sí? Ese conector era exclusivo, o es exclusivo, de Chrysler, y está diseñado para una herramienta específica. En su momento fue el de RB2. ¿Ok? Esta herramienta nos permitía entonces dar la información o ver la información de todos los módulos, ¿ya? Y la herramienta genérica solamente para la norma OBD1 nos obligaba a que se pudiera comunicar solamente con motor y transmisión. ¿Okay? Eso eran las normativas para su momento. Así que ya saben que cuando nos encontremos un vehículo de estos viejitos, tenemos que analizar qué tipo de red tiene. ¿Dónde vamos a conseguir esa información? La vamos a conseguir en la información de servicio, en los esquemas eléctricos. Tenemos que analizar, ¿sí?, lo que sería el circuito de comunicaciones del vehículo, y ver cómo en realidad los módulos están interconectados. Esto es, digamos, que el primer paso que hubo en comunicaciones. Estábamos cumpliendo las normas OBD1, por la cual nos comunicábamos a motor y transmisión, ¿sí?, a través de un escáner original o de un escáner genérico, y una red interna que Chrysler le llamó CC de bus, ¿sí?, que solamente podía tener acceso con la herramienta original. ¿Ok? Así que ya ahí empezábamos con lo que sería ese celo para poder acceder y diagnosticar al vehículo. Eso nos daba un cierto poder, nos daba el poder de llegar a ser especialistas en la marca al obtener las herramientas correctas para lo que sería el diagnóstico. ¿Ok? Bien, entonces, en resumen, el bus de datos CC de bus en su primera edición siempre estuvo oculto, es decir, no estaba destinado a tener comunicación con herramienta genérica, ¿ok? Y por supuesto tampoco estaba en el conector que en su momento era OBD1, no estaba dispuesto para la conexión, tenía un conector aparte, ¿ok? Bien, seguimos adelante con este paseo. Acá tenemos el SCI y el CC de bus, pero fíjense que ya el CC de bus acá no está oculto, ya comienza a establecerse lo que es la normativa OBD2, ¿sí? Hablamos del año 96, 95, 96,
y ya empieza a aparecer en los vehículos el DLC que conocemos hasta ahora, el conector de enlace de datos J1962, que es un conector de 16 pines con una forma específica y una ubicación también específica, ya que ese conector debía estar en el área del piloto, ¿sí? Bien sea en la consola central, en el protector de rodillas, debajo del asiento, como van a encontrar en otras marcas. Ya eso es una normativa universal, ¿sí? Que se establece como OBD2. ¿Okay? Un conector con una forma y unos pines específicos, donde íbamos a encontrar pin 4 y pin 5 con masa de carrocería y masa electrónica. Y vamos a encontrar en el pin 16, ¿sí? En el pin 16, voltaje de batería. Son los únicos pines que son inamovibles, y hasta la actualidad se ha respetado esa arquitectura de ese conector. ¿Qué es lo que sucede con este vehículo? Tenemos también lo que sería el SSI, que lo estamos viendo acá en amarillo. ¿Ok? En amarillo, fíjense que amarillo se sigue conectando a PCM y TCM, ¿sí? Pero el CCD Bus está ya, aparte de estar en todos los módulos como en la versión anterior, ahora sí podemos encontrar unos pines dedicados en el DLC. Esos pines son el pin 11 y el pin 3. Esas cavidades vamos a encontrar el CCD Bus positivo, el alto, y el CCD Bus negativo, el bajo. ¿Ok? Este sistema de comunicaciones, por supuesto, ya se abría la puerta a que herramientas del mercado tuvieran la posibilidad de accesar a los módulos. Quizás a no todas las funciones, porque era muy costoso para su momento, pero ya podías con una herramienta genérica poder tener el acceso a los módulos siempre y cuando tuvieras la compatibilidad, ¿sí? Ya este protocolo de bus de datos, que se mueve a la misma velocidad de la línea K, torna revolucionario lo que sería la parte del diagnóstico. Aún no se maneja lo que es la programación, por lo menos no lo que es el flasheo, pero sí lo que sería ya programación de controles, programación de llaves, ya a través del equipo de diagnóstico. En este caso ya estábamos hablando del DRB3. ¿Ok? Otra cosa que comentar es que se sigue manteniendo el par trenzado, el par trenzado de cables para CCD Bus, y por supuesto la línea K siempre fue diseñada para trabajar con un solo hilo. ¿Ya? Entonces recuerden, línea K, pin 7, porque es inamovible, porque es norma, y el pin 11 y 3 dedicados a lo que sería CCD Bus, con una velocidad de 10.4 kilobits por segundo, una capacidad de soportar hasta 36 módulos, y todos siempre van a estar conectados en paralelo. Todos van a estar conectados en paralelo. Hay una pequeña, ¿cómo se dice? Un salto a la regla, ¿sí? Que pudiera estar acá en esta lámina donde está presentando acá que el BCM está conectado en serie, pero en realidad no, el BCM simplemente es una pasarela, ¿ok? Así que siguen conectados todos en paralelo, ¿ya? En la red, en esta arquitectura de red de CCD Bus, no se maneja lo que es la conexión en serie. De hecho, eso lo veremos más adelante en algunas normativas, ¿ya? Ok, seguimos adelante acá. Aquí tenemos ya para lo que sería el año 99, ¿sí? Ya para el año 99 tenemos lo que sería el CCD Bus sustituido por el protocolo de comunicaciones J1850, ¿sí? Que Chrysler lo llamó PCI Bus, ¿sí? Es un bus fundamentado en un pulso modulado, ¿sí? Pero trabaja ahora con un solo hilo, ¿sí? Y va a trabajar en el pin 2, al igual que las demás marcas, porque J1850 es una norma, ¿ok? En Chevrolet lo llaman clase 2, ¿sí? En Ford se llama SCP, ¿sí? Entonces acá lo llamamos PCI,
sigue apareciendo lo que sería SCI. ¿Para qué se sigue utilizando SCI si ya tenemos otros usos de datos que la herramienta genérica puede acceder? Pues bien, el protocolo de comunicaciones, de comunicaciones está exigido para la programación por la vía de SCI. Es decir, que por J1850, aunque es norma, no se utiliza para programación de módulos. Se utiliza es para comunicación, solamente para intercambiar información entre la herramienta de diagnóstico y por supuesto intermodular. Sí usamos ese protocolo para programar llaves, para programar controles, ¿sí? Para activar las distintas funciones de los módulos, pero son funciones que ya vienen propias de la marca, y el DRV3 tenía todas estas funciones acaparadas, ya que en su momento era la única herramienta que podía realizar este tipo de trabajos. Ya aún después de estos años se sigue teniendo el control, mejor dicho, el concesionario seguía teniendo el control, o el que tenía la herramienta seguía teniendo el control y el dominio de la marca para algunas funciones, ya que las inversiones eran representativas para nosotros poder tener el alcance que tenía un concesionario. ¿Ya? Acá los módulos de igual manera se conectan en paralelo, al igual que en CCD Bus, ¿sí? El BCM sigue siendo pasarela, ¿sí? Cuando les hablo de pasarela es simplemente que está haciendo un bypass, no se me confunda con una terminología que utilizamos ahora en la actualidad con los vehículos que maneja el protocolo CAN Bus. Eso lo vamos a ir más adelante, vamos desde lo más antiguito hasta lo moderno. ¿Ok? Acá tenemos entonces un protocolo de comunicaciones muy, pero muy sencillo de utilizar. Los módulos simplemente se agregan a la red, no hacía falta ningún tipo de aditamento o activación, simplemente se conectaba en paralelo y era suficiente para que el escáner lo reconociera, ya que no había ningún tipo de plantilla preelaborada, de manera que pudiéramos tener una limitación de algún sistema que quisiéramos agregar. Por ejemplo, si quisiéramos tener una camioneta sin sistema ABS, simplemente lo que teníamos que hacer era eliminar el módulo, ¿sí? Y ya no funcionaba el sistema ABS, ya estaba fuera de lo que era el funcionamiento normal del vehículo. Por supuesto, el sistema inmovilizador no entra en esta etapa, ya que, o en este comentario, ya que el sistema inmovilizador comparte funciones delegadas al PCM y por supuesto al módulo inmovilizador. Entonces, al quitar el inmovilizador, el vehículo simplemente se quedaba sin el módulo, pero seguía inmovilizado porque el PCM requería de la información de validación del módulo SKIM para ese momento ese, y poder ejecutar sus funciones de encendido del motor de forma normal, de forma natural. A ver, ¿qué otra cosa? Seguimos adelante acá. Ya para lo que sería el año 2004, 2005, estamos teniendo un nuevo cambio. Ya la electrónica complicó, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, la añadidura de la electrónica para el confort automotriz requirió de mayor volumen de módulos, mayor volumen de datos, y los protocolos actuales, hablamos de SCI, hablamos de lo que sería PCI Bus, J1850, no se daban abasto para la cantidad de información. Las redes estaban saturadas o se estaban saturando con los nuevos aditamentos electrónicos que a los ingenieros se les abrió con la oportunidad de esta nueva opción de comunicación intermodular, ¿ya? Entonces se encontró que se podía fabricar unos vehículos altamente eficientes, pero necesitamos por supuesto un sistema de comunicaciones que fuera igual de eficiente y no fuera tan costoso.
Para eso se diseñó lo que nosotros conocemos en la actualidad el sistema de control de red controlada, perdón, el sistema de bus CAN, ¿sí? El controlador de área de red. ¿Ok? El sistema CAN se ha llamado y se ha ganado su buen puesto al ser el bus de datos ecológico. No solamente lo conseguimos en vehículos, lo conseguimos prácticamente en todo equipo electrónico que tengamos en la actualidad. El bus PCI, ¿okay? El bus PCI se manejó a una velocidad superior a la del CCD, ¿sí? Pero el bus CAN se está manejando en su versión más baja, porque tenemos dos versiones del bus para este momento. Estamos hablando de los años del año 2004-2005. Tenemos dos versiones del bus de datos CAN. Un CAN de alta velocidad para los sistemas de tren de potencia y de seguridad pasiva, ¿sí? Porque son sistemas que necesitan velocidad de respuesta, velocidad de transmisión de datos, y se están manejando ahora 500 kilobits por segundo, ¿sí? Velocidad que se mantiene hasta los vehículos actuales. ¿Ok? Ahora bien, para lo que sería el CAN B, se llama CAN B porque es CAN de carrocería, B de body, ¿sí? De función interior. Ahí estamos manejando 83.3 kilobits por segundo, ¿sí? Aún así, el CAN más bajo, que es el de carrocería, se mueve 8 veces más rápido que, o puede transmitir 8 veces más rápido que lo que pudiera ser el PCI Bus o J1850. ¿Ok? Acá en la lámina puedes ver en amarillo pueden ver acá que tenemos un bus de datos que se comunica con PCM y TCM. Ese bus de datos sigue siendo el SCI. ¿Por qué? Porque el SCI es el protocolo universal para programación, flasheo de módulos, tanto de motor como de transmisión, ¿sí? En algunas plataformas ya para esta época se podía acceder también a través de SCI a lo que era ABS y a lo que es sistema airbag, ¿sí? Esos 4 sistemas son los componentes que íbamos a encontrar en el momento de hacer un diagnóstico con una herramienta genérica. ¿Ok? Tenemos acá un bus de datos en color morado, ¿sí? Un bus de datos en color morado. Acá el bus de datos CAN, al igual que el CC de bus, también tiene 2 hilos de cable y la misma especificación, 2 vueltas y media por cada pulgada. ¿Ok? Y vamos a tener acá un CAN que va a salir desde el DLC de los pines 6 y 14. Este pedacito de cable morado se llama CAN C de diagnóstico o CAN D, lo van a encontrar en algunas literaturas. ¿Por qué? Porque este bus de datos exclusivo, que se mueve a 500 kilobits por segundo, solamente se va a comunicar hasta este módulo que ustedes ven acá. Este es el módulo que nosotros llamamos pasarela central o Central Gateway. ¿Ok? ¿Cuál es la función de esta pasarela central? Comunicarse con el escáner y también poder traducir la velocidad de información desde 500 kilobits que trabaja con el CAN C a 83.3 que trabaja el CAN B. Acá en negro tenemos conectados los módulos que se manejan hacia lo que sería el CAN, hasta los módulos que manejarían lo que sería el tren de potencia. Fíjense que tenemos acá PCM, TCM y adicionalmente módulos que necesitan alta velocidad, ¿sí? En este caso tenemos acá ABS y tenemos también lo que sería el módulo del 4x4. ¿Ok? También tenemos acá un módulo que se llama SAS. Ese módulo es el sensor de ángulo de giro de columna de dirección, ¿sí? Lo que ya en vehículos más modernos conocemos como Steering Column Module. ¿Ok? Ese módulo está conectado a lo que sería el CAN C, también está conectado en este caso a otros módulos a través de un bus que ya les voy a comentar, porque él puede manejar
primero necesita velocidad de información para transmitir al módulo ABS la velocidad de giro del volante y por supuesto los grados de giro. ¿Ok? Lo que sería el CAN B, que lo tenemos acá en azul, fíjense que todos los módulos también siguen conectados igual en paralelo. ¿Sí? Acá tenemos una limitación de módulos, 32 módulos para lo que sería el CAN B y 19 módulos, perdón, 13 módulos para lo que sería el CAN C. ¿Ok? Estos módulos podían intercambiar información, ¿sí? Sin ningún tipo de restricción, incluso de una red a otra. Por ejemplo, si necesitábamos enviar la señal recogida por los sensores de rueda del módulo ABS hasta el tablero de instrumentos, viajaban desde el módulo ABS hasta el TIPM a 500 kilobits por segundo. El TIPM se iba a encargar de bajar esa velocidad, de traducir, ¿sí?, esa información hasta 83.3 para que paseara por el CAN B y pudiera llegar al tablero de instrumentos para nosotros poder visualizar la velocidad del vehículo. Y así, por supuesto, de manera contraria, un módulo que esté en el CAN B, ¿sí?, en el CAN B, podría requerir información, por ejemplo, el caso del inmovilizador, ¿sí? El inmovilizador que está acá, el WCM, Wireless Control Module, montaba su información a 83.3 kilobits por segundo, llegaban al TIPM y del TIPM se aumentaba la velocidad a 500 kilobits para que el PCM pudiera recibir la información de validación de la llave. ¿Sí? No quiere decir que la validación de la llave iba a llegar más rápido, no. Simplemente de que ambos módulos están en buses distintos y la velocidad de transmisión lo iba a definir la necesidad que tenía el módulo sobre el uso en el vehículo. ¿Ok? Acá en verde tenemos un bus dedicado que no tiene acceso al escáner, ¿sí? Hasta ahora podíamos acceder a la información del CAN C y del CAN B por el DLC siempre y cuando estuviera reflejado en el Central Gateway. Pero esta información no llegaba al Central Gateway, ¿ok? Por lo menos no llegaba de manera directa, llegaba de manera indirecta. Es lo que nosotros llamamos entradas comandadas por bus, ¿sí? En los escáneres, en los datos en vivo, ustedes van a encontrar una sección que les va a decir que les va a hablar de entradas por bus o salidas por bus. Entradas por bus es información que está en otro módulo y viene paseando a través del bus de datos. Y salidas por bus son información recogida por un módulo y que va a colocar en la red a disposición del módulo que la pudiera requerir. ¿Ok? Este bus de datos que está en verde se llama LINBus, ¿sí? El LINBus es un bus de datos de manera privada, ¿sí?, que se utiliza o que puede soportar hasta 16 módulos y maneja una velocidad de 20 kilobits por segundo, ¿sí?, el doble de rápido de lo que sería el PCI Bus. De hecho, sus características son heredadas del PCI Bus del J1850. Él se comporta de manera análoga y se diagnostica de manera análoga a como se diagnostica, por supuesto, cualquiera de los buses de datos. Recuerden, el diagnóstico, la herramienta ideal debe ser el osciloscopio. ¿Ok? Entonces, este bus se utiliza para ahorrar, para abaratar costos de fabricación, ya que, fíjense, por ejemplo, acá está conectado en el módulo ángulo de giro, y en el volante también recuerden que tenemos los switches de control de radio, también tenemos lo que sería el piloto automático. Entonces, esa es una información que se puede compartir y que no es tan vital que se ocurra o suceda a alta velocidad. Entonces, se incluye en el funcionamiento este bus de datos de baja velocidad que se comporta muy bien. Y además de eso, bueno, puede soportar hasta 16 módulos, que es un número bastante interesante, sin perder calidad. ¿Ok? Entonces acá tenemos este vehículo que sería para el 2005, estamos hablando de Caliber, estamos hablando de WK tercera generación, estamos hablando de Dodge Ram, ¿sí?
que son los vehículos más representativos en incluir el sistema de bus de datos CAN. ¿Ya? Entonces, en resumen, tenemos que por SSI se sigue transmitiendo lo que sería la información de flasheo de PCM y TCM, pero también podemos diagnosticar con herramientas genéricas PCM, TCM, ABS y Airbag, ¿sí? En algunas plataformas, ¿ok? No en todos los modelos. Para entonces nosotros poder acceder a la información de diagnóstico y programación de controles y llaves, ya necesitamos un escáner que sea compatible con ese bus de datos CAN. Chrysler echó a un lado el DRB3 porque ya el DRB3 no soportaba, en cuanto a hardware, no soportaba ya esta tecnología y nos ingresa el StarScan paralelamente con el Star Mobile. ¿Ok? Esos son los equipos que se utilizan para poder acceder a la red. Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver en la pantalla del StarScan este tipo de topologías, donde podíamos ver si el módulo estaba conectado, ya que se coloraba en color rojo, ¿sí? Si no estaba conectado, no estaba energizado a la red. ¿Okay? Al igual también podíamos ver si una sección de la red estaba sin transmitir, ¿sí? Eso fue algo novedoso, muy útil. De hecho, Chrysler fue una de las marcas pioneras en mostrar las topologías del vehículo en pantalla. Es de hacer notar que el hecho de que estén conectados aún en el StarScan, ¿sí? En su momento, o en los demás software posteriores, estén conectados de esta forma gráfica, no significa que estén conectados así en el vehículo. Esto simplemente es una manera de poder establecer que ellos pertenecen a la red. Aquí no se visualizaba ni conectores ni los puntos reales a los cuales estaba ubicado en el vehículo. Esto simplemente era un esquema que nos mostraba de una manera bien agradable, ¿sí? Bien intuitiva, sobre lo que sería este tema de las redes de comunicación. El protocolo CAN, ¿sí? Como ya les dije, igual que el CCD, se permanece con un par de cables trenzados, tanto en el CAN C como en el CAN B. De igual manera en el CAN C de diagnóstico. ¿Okay? Aquí lo que iba a cambiar era, por supuesto, la coloración, la identificación y la velocidad de transmisión de datos. ¿Okay? Un dato bastante interesante: el CAN C no tolera fallos, el CAN B sí. ¿Okay? Es decir, en el lado del CAN negativo, ¿sí? Del CAN bajo, ese cable pudiera estar abierto y sigue transmitiendo por el CAN B, por el CAN B alto. ¿Okay? También pudiera estar ido a tierra y seguía transmitiendo por el CAN B alto, pero sí, por supuesto, iba a bajar la velocidad representativamente, más no nos íbamos a dar cuenta en el funcionamiento del habitáculo. ¿Ok? Por supuesto, íbamos a tener códigos de falla relacionados con eso, ya que el tema de comunicaciones a partir de la inclusión del bus de datos CAN en los vehículos fue el punto de inicio para poder agrupar una cantidad de fallos en códigos de fallo y poderlos mostrar en pantalla, de manera tal que lo que era la red de comunicaciones tenía que tratarse con sintomatología tal cual como si estuviéramos nosotros diagnosticando cualquier falla de algún sistema en el vehículo. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante a ver qué más tenemos acá. Ok, aquí tenemos ya lo que sería un vehículo híbrido. Y hablamos de cajota. En algunos países, por ejemplo en Venezuela, tenemos cajota 2007. ¿Ok? Y se les llama híbrido porque tienen una combinación de los distintos buses de datos. De hecho, una parte va a ser, vamos a poder tener acceso a lo que sería una parte del sistema con el DRB3, otra parte con el StarScan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos, en azul, tenemos el bus de datos PCI. ¿Ok? El bus de datos PCI. Y fíjense que aquí podemos llegar al BCM, inmovilizador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero también teníamos un bus de datos CAN.
en primera versión, era el CAN 1.0, ¿sí? Ese bus de datos CAN llegaba al PCM, al ABS y al sensor de ángulo de giro, y también llegaba al BCM, ¿sí? El BCM podía compartir información, más no era un gateway como tal, ¿ok? O no es un gateway como tal. Y acá en morado tenemos el bus de datos SCI exclusivo para la programación del PCM, ¿sí? Las funciones del TCM, la transmisión automática, ya estaban incorporadas en la nueva generación de componentes, ¿sí? Así se llamó a la plataforma, al hardware de PCM conocidos como NGC, la nueva generación de componentes. Ya se había introducido en el Neon, pero no se había utilizado con CAN bus hasta estos primeros modelos. Entonces, a estos vehículos se les llamaba o se les llama híbridos justamente por tener esa particularidad. En el caso de esta cajota, nos obliga a diagnosticarlo con lo que sería lo que conocemos como DRB3, como StarScan o Star Mobile con el software Desktop Client, ¿sí? Ya que para esta versión él nos podía mostrar en pantalla una topología muy similar a la que estamos viendo acá en esta lámina, donde podíamos ver cuál era el acceso PCI, cuál era el acceso CAN y cuál era el acceso SCI. ¿Ok? Esto es algo bien interesante y se volvía quizás confuso al principio, ya que no encontrábamos una razón, más los ingenieros por supuesto sí, y el simple fue abaratar costos y por supuesto dar el paso para lo que vendría ya después, que era la aplicación directamente de lo que sería el protocolo CAN para adoptarlo como el protocolo de comunicaciones universal, ya que así lo estaba exigiendo las normas de construcción OBD. ¿Ok? Seguimos hablando de, por supuesto, OBD2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si un caso que se presenta mucho en esta camioneta es el tema de programar una llave, ¿sí? Cuando programamos una llave, muchos nos equivocamos al tratar de hacerlo con el DRB3. ¿Por qué? Porque el DRB3 tiene acceso hasta el sistema inmovilizador. Podemos entrar al screen sin problema con el DRB3. Introducimos el pin code y vamos a programar la llave, ¿ya? O vamos a reemplazar el módulo inmovilizador, que ese era el otro conflicto que muchas veces teníamos. Esa información que tiene el inmovilizador nuevo o donde va a quedar la llave nueva tiene que ser respaldado en el PCM, porque esa es parte del protocolo de programación del sistema inmovilizador. Pero resulta ser que la programación se detenía porque el equipo, el inmovilizador, tenía que hacérsele llegar el serial de carrocería y los datos de llave que estaban almacenados en el PCM, pero el PCM no estaba en la línea del PCI bus. Como ustedes pueden ver, la línea PCI bus está aquí en azul, ¿sí? Pero el bus de datos CAN está en negro, es el que llega al PCM. Entonces no había comunicación desde el inmovilizador, ¿sí? Desde el inmovilizador hasta lo que sería, aquí está el inmovilizador aquí abajo, desde el inmovilizador hasta el PCM. Sí había comunicación con el escáner, pero no al PCM, así que el escáner no tenía cómo tomar los datos del PCM. En este caso estamos hablando del DRB3 y por eso se nos obliga a hacerlo con StarScan o Desktop Client y Star Mobile, ¿sí? Ya que ese escáner sí tiene compatibilidad y alcance de los dos buses de datos, tanto PCI como CAN bus. Entonces el inmovilizador, al solicitar la información del PCM a través del PCI bus, el escáner funcionaba como gateway, como traductor, y él simplemente accedía al PCM por el bus de datos CAN, tomaba la información requerida y la pasaba al bus de datos PCI para que pudiera ser almacenada en el módulo screen, ¿sí? Este es uno de los errores que se cometen cuando se hace ese tipo de programación en estos vehículos híbridos, ¿sí? Otro vehículo que pudiéramos presentar o encontrar ese tipo de casos particulares lo tenemos acá. Aquí tenemos una Dodge Ram, ¿sí? Esta Dodge Ram, fíjense, tenía acá un PCM JTEC, ¿sí? Recuerda, un PCM de 3 conectores. Tenemos acá PCI bus,
y CAN en un gateway. ¿Que estaba en dónde? Estaba en la fusilera, montado en la fusilera, lo que conocemos ahora como TIPM. Eso estaba montado en en un módulo control frontal. Además de eso, teníamos acá también un TIPM, ¿sí? Y acá teníamos una cantidad de buses, al igual que en la cajota, y hacer programaciones para lo que era el PCM o tomar información del PCM era complicado es complicado si no se hace con una herramienta que sea compatible con todos los protocolos de comunicación. Entonces, en resumen, tenemos que saber y conocer justamente de esto que les estoy hablando, de arquitecturas, ¿sí? No topologías. La topología es otra cosa, la arquitectura de la red, cómo está construida la red. La topología tiene que ver con los módulos en específico de cada sistema, ¿sí? Pero la arquitectura tiene que ver con qué tipo de bus de datos nos estamos encontrando en las redes, cómo va a llegar la información desde un módulo hasta otro, cómo va a ser la comunicación intermodular, ¿sí? Eso es la razón de esta charla que tenemos acá. Otro vehículo híbrido, miren, que lo han visto bastante, Pacífica, ¿sí? Aquí tienen otro vehículo híbrido que tiene, fíjese, un CAN-C de diagnóstico, ¿sí? Un CAN-C de diagnóstico. Tenemos también PCI Bus, que está aquí en verde, esto es PCI Bus, y tenemos acá un gateway, que está donde en el BCM, ¿sí? En el BCM, y aquí tenemos en azul, tenemos un CAN-B de carrocería, y en negro tenemos lo que sería un CAN-C. Es decir, que aquí en esta línea negra está manejando 500 kilobits por segundo. En esta línea azul estamos manejando 83.3 kilobits por segundo. En esta línea verde estamos manejando 10.4 kilobits por segundo que corresponden al PCI Bus. Y en esta línea morada estamos manejando también 500 kilobits por segundo. Así que tenemos, como decimos en algunos países, una ensalada, una fiesta de buses de datos, ¿sí? En todo se maneja información, ceros y unos para distintas velocidades. La razón, por supuesto, tener economía en la construcción del vehículo, ¿ok? Y por supuesto darle lo que sería la eficiencia necesaria. Pues bien, esto ha sido solamente el abrebocas, ¿sí? Digamos que es parte de la evolución que ha tenido Chrysler en sus vehículos, ¿sí? En cuanto a la arquitectura y a cómo ha manejado los requerimientos que se les ha hecho por parte de los sistemas OBD para poder adaptarse a las necesidades del mercado. Esto tiene pros y tiene contras, ¿sí? Una de las contras representativas, y es para los que trabajamos aftermarket, es que tenemos o nos vemos en la obligación de empezar o tener en cuenta que tenemos que invertir en equipos de diagnóstico que quizás y en su época fueron muy costosos para lo representativo que eran el tipo de fallas. Y por eso las fallas, digamos que los técnicos no se aferraban tanto a lo que era el procedimiento por la carta de diagnóstico, saltarse pasos, no hacer los 6 pasos también, ¿sí? Todo esto era parte de lo que nosotros encontramos en el uso o el desconocimiento del uso de la tecnología por parte de los ingenieros que fabrican los vehículos Chrysler FCA. De igual manera sucedió con otras marcas, o sucede con otras marcas. Pero esta charla nos dedicamos a hablar de Chrysler y ya vemos que en estos primeros años, porque ya la aparición de vehículos híbridos lo tenemos en el 2007 y ya ahí tenemos un stop, se puede decir, a lo que sería ya la inclusión de la nueva generación de controladores basados en el protocolo de bus de datos CAN. Por ahora esta primera parte lo vamos a dejar hasta acá. Los invito a seguir en la segunda parte de esta conferencia y por supuesto que sigan disfrutando de los espacios de la Expo Mecánica Automotriz Internacional 2021. Así que
No se despeguen, nos vemos en un ratico. ¿Ok? Chao. Bienvenidos mis amigos y colegas, una vez más acá a los espacios virtuales de la Expo Mecánica Automotriz Internacional 2021. Seguimos acá con este tema interesante que tiene que ver, por supuesto, con lo que sería la arquitectura de redes para los vehículos Chrysler FCA. En las conferencias, en lo que llevamos, estamos por supuesto conversando de las redes de comunicación, cómo de SCI pasamos a CCD, después CCD se hizo público, después CCD lo sustituimos por J1850 y de ahí a un salto pasamos a vehículos utilizando el protocolo CAN, el protocolo que se considera ecológico, ¿sí? Lo conseguimos en casi cualquier aparato electrónico por ser altamente confiable y eficiente. Entonces vemos también cómo empezamos a encontrar vehículos que llamamos híbridos porque tienen varios protocolos de comunicación y eso nos condiciona a tener equipos que en verdad manejen ese protocolo de comunicación. Como les decía al principio de la conferencia, ustedes tienen que poder identificar este tipo de tramas, este tipo de arquitectura para saber cómo van a acceder. Y no solamente en el vehículo, para ustedes que reparan computadoras y necesitan hacer el banqueo del vehículo, ustedes se van al sistema de comunicación, ustedes alimentan el módulo, ¿sí? De manera correcta, de manera perfecta, pero también tienen que habilitar lo que serían las comunicaciones del vehículo. Algo que no comenté y se los voy a mostrar ahorita, tiene que ver con la habilitación de la red, ¿sí? La habilitación de la red. Vamos a compartir acá mi pantalla, ¿ok? Y fíjense que para SCI simplemente lo que necesitamos era conexión al módulo, porque SCI es un protocolo que el escáner se encarga de colocar el voltaje para activarlo, ¿ok? Ya eso ustedes investigando o en una capacitación que podamos brindarles de redes multiplexadas, les puedo explicar más a fondo esto, ¿sí? Pero lo que es el resto de buses en adelante, ¿sí? Necesitan lo que nosotros conocemos como resistencias terminales, ¿sí? En cada red tiene que haber dos nodos, dos módulos, que son los que van a tener un valor resistivo específico, ¿sí? Ese valor resistivo en la red medido es 60 ohmios, ¿sí? Por ley de Ohm debiéramos de tener entonces unas resistencias terminales, es decir, en cada extremo de 120 ohmios, para poder contar con la condición necesaria para que se pueda comenzar a transmitir. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en cada red van a encontrar dos módulos que tienen, desconectados por supuesto, van a tener una resistencia de 120 ohmios en el pin de comunicaciones. En este caso del CCD bus, ahí ustedes van a medir la resistencia y lo van a encontrar de 120 ohmios. ¿Ok? Eso es parte de lo que sería un punto importante en el momento de hacer el diagnóstico, ¿sí? Poder identificar si la resistencia de la red es la correcta. Si no hay 60 ohmios, más o menos un 1%, 2%, en la red de resistencia no va a poder haber transmisión. El resto de módulos tienen entre 2000 y 4000 ohmios de resistencia. ¿Ok? Así que las diferencias son representativas. 120 ohmios, un módulo dominante de la red, que así se llama. ¿Ok? Y los demás son módulos esclavos. Generalmente, por ejemplo, en el caso de CCD, generalmente las resistencias terminales están en el PCM, pudiera estar en el tablero de instrumentos como puede estar en el módulo ABS. En algunos casos también está en el BCM. ¿Sí? Para lo que sería J1850, de la misma manera, pudiéramos tener resistencias terminales tanto en el PCM como en el tablero de instrumentos. Los que han tratado de banquear o de hacer computadoras en banco y quieren que les comunique por el bus de datos PCI, se deben haber dado cuenta que necesitan conectar bien sea el BCM o bien sea el tablero de instrumentos, o simplemente llevar
una resistencia, incorporarla a la red a masa en paralelo, en serie a masa, para que les pueda bajar el voltaje, la resistencia de la red y se pueda comenzar a transmitir la información. ¿Ok? Para lo que sería CAN, el bus de datos CAN. El bus de datos CAN también, de igual manera, si medimos la resistencia entre la resistencia del CAN B y del CAN C o del CAN C diagnóstico, vamos a encontrar ahí 60 ohmios. ¿Ok? Van a estar repartidas, por supuesto, también con dos resistencias que llamamos terminales. Eso es algo que se mantiene durante todo lo que es ejecución de redes multiplexadas. ¿Sí? Se mantiene 60 ohmios para la transmisión correcta de datos. Y en cada red va a haber dos módulos dominantes. ¿Ok? Dos módulos dominantes. Hasta que la tecnología, o mejor dicho, seguimos con la conferencia para que vean dónde vamos a encontrar el cambio. ¿Ok? Nos habíamos quedado en Pacífica. ¿Sí? Nos habíamos quedado acá en Pacífica. Seguimos adelante y ahora tenemos una comunicación, como ya la habíamos visto hace rato, pero sin bus de datos SCI. Ya estamos hablando de vehículos año 2007, 2006, 2007. Ya no tienen bus SCI. Es decir, el protocolo de comunicaciones, el protocolo de flash universal es el bus de datos CAN. ¿Ok? El bus de datos CAN. Es decir, tenemos acá un CAN C de diagnóstico que trabaja a 500 kilobits por segundo. Tenemos un CAN C o canal de motriz, canal de chasis, ¿sí? Que se mueve a 500 kilobits por segundo, incorporando algunos módulos como el módulo de tracción en las 4 ruedas, el módulo de ángulo de giro. Incluso en algunos vehículos van a encontrar el sistema inmovilizador en el bus de datos CAN C. ¿Por qué? Porque maneja información que también necesita ser llevada de manera eficiente y rápida. Información como el monitoreo de la presión de los neumáticos y por supuesto todo lo que tiene que ver con el sistema inmovilizador. Y tenemos el CAN B, ¿sí? El CAN B se mueve a 125 kilobits por segundo. En algunas publicaciones van a conseguir que 123.3, ¿sí? Es un valor bastante aproximado a el funcionamiento de esta red. De igual manera, vamos a requerir resistencias terminales, ¿sí? Que pueden estar, en el caso del CAN C, en el PCM, ¿sí? Y ABS o PCM y TIPM. De igual manera, para la red CAN B, pueden estar en el tablero de instrumentos y el TIPM, por ejemplo. ¿Okay? No es cualquier módulo al azar, se han escogido módulos específicos para este tipo de funciones y tiene que ver, por supuesto, con la representatividad de funcionamiento que tiene ese módulo en el vehículo. Seguimos con lo que llamamos CAN versión 2, ¿sí? El CAN versión 2 incorpora un componente bien interesante y es aumentar la velocidad de transmisión de datos. ¿En dónde? En el CAN B. Hablamos ahora de un CAN C, ¿sí? Que lo tenemos aquí en morado. El CAN C o CAN C de diagnóstico o CAN D, ¿sí? Tenemos que se mueve a 500 kilobits por segundo. Tenemos el CAN C que se mueve a 500 kilobits por segundo, ¿sí? Y tenemos ahora una variación representativa aquí en lo que sería el CAN B. Ya no se va a llamar CAN B, ¿sí? Ahora lo vamos a distinguir como CAN IHS, Interior High Speed, ¿sí? Se mueve a 125 kilobits por segundo. ¿Por qué aumentamos la velocidad? Porque necesitamos darle más eficiencia, porque la electrónica que vamos a introducir en el vehículo es mucho más compleja y el resultado al final va a ser un confort, ¿sí? El gasto operativo o el gasto de producción es prácticamente irrisorio entre tener 83 kilobits por segundo y 125 kilobits por segundo en comparación con los beneficios de confort que vamos a obtener en las unidades, ¿sí?
Y el principal componente que vemos nosotros afectado por justamente este cambio tan radical, este cambio tan progresista, es lo que es el sistema del aire acondicionado, que es uno de los sistemas que nosotros utilizamos, por supuesto, con mayor frecuencia en los vehículos. Después de ahí, fíjense que tenemos acá un cambio o una evolución del sistema muy agradable y es novedosa. Primero que nada, vemos que acá que en el DLC están llegando dos líneas de bus de datos, ¿sí? Dos líneas de bus de datos. Y no vemos acá en la red un Central Gateway, un TIPM como tal, como estábamos nosotros acostumbrados a ver en lo que sería esa plataforma anterior que no les dije que se refería a lo que era KK y WK, ya WK tercera generación. Acá ya comenzamos con lo que sería WK cuarta generación, ¿ok? Estamos hablando ya del año 2011, 2010, 2011, ¿ok? Fíjense, primero que nada hemos eliminado lo que sería el TIPM, ¿sí? El TIPM no está acá, ¿sí? Más si hay una pasarela central, si hay un gateway y está acá en el BCM. Como ustedes pueden ver, el BCM está conectado a ambos buses, ¿sí? Fíjense, tenemos acá en línea azul lo que sería el CAN IHS, ¿sí? El CAN IHS que estábamos viendo en la lámina anterior, muestro acá de nuevo, el CAN IHS. Fíjense que acá no llega al DLC, llega al TIPM y el TIPM a través del CAN de diagnóstico podemos accesar a la información. Ya en esta nueva red, ¿sí? En esta nueva arquitectura, no llega a ningún tipo de pasarela central, llega directamente al DLC. Y ahí hay un cambio representativo. ¿Cuál es el cambio? Que ahora el vehículo, perdón, el escáner tiene que tener un cableado adicional para poder acceder a lo que sería esa red, ¿sí? Esa conexión llega al pin 11 y al pin 3, ¿sí? Lo que se usaba para CCDU en vehículos anteriores, bueno, Chrysler, por supuesto, lo tiene ya disponible y ahí vamos a asignar lo que serían los pines de conexión para el CAN IHS, ¿sí? Eso que tenemos ahí, ya déjenme sacarles acá y les voy a mostrar cómo accesamos con el escáner al CAN IHS. En su momento ya cambiamos. Aquí utilizamos, por ejemplo, aquí tengo el conector del StarScan, ¿sí? No, perdón, este es el StarMobile, ¿sí? Fíjense que recuerden que era de color gris, ¿sí? Con este cable ustedes pueden acceder hasta la plataforma anterior, es decir, hasta esta. ¿Ok? Pueden accesar a todos los módulos. Pero si encontraban un vehículo que tuviera esta característica, esta topología, es decir, que esta arquitectura, que es decir, que en el DLC tienen ocupadas, aparte de las 6 y 14 que corresponden al CAN-C, tienen ahora el pin 11 y el pin 3, ustedes sí van a requerir este cable de color rojo, ¿sí? Que es el que llaman el Smart Cable, el cable inteligente, ¿sí? ¿Qué sucede si ustedes seguían diagnosticando con esto? Simplemente, bueno, no iban a poder tener acceso a los módulos del CAN IHS, solamente a los del CAN-C, ¿sí? Entonces requerían utilizar este cable, que se diseñó tanto para el StarMobile como para el V6 Pod, ¿ok? Acá surgen varias cosas, ¿no? Surgen varias cosas. La herramienta de la que no he hablado es la de el V6 Pod, ¿sí? De la herramienta, perdón, del MicroPod, ¿sí? Lo tengo por aquí, permiso. Aquí está, ¿ok? El MicroPod sí tiene la capacidad de poder acceder a todos los buses, ¿sí? Tanto CCD como SCI, CAN-C, CAN IHS, ¿ok? También PCI Bus, ¿ok? Eso lo seguimos viendo ahora en un ratito. Vamos a colocarte por aquí. Bien,
¿Qué otra cosa veíamos acá? El BCM funciona como traductor, ¿sí? Funciona como traductor porque puede manejar, fíjense que de acá por la línea negra le llega lo que sería el CAN a 500 kilobits por segundo y por este lado está llegando el CAN a 125 kilobits por segundo. ¿Ok? Así que el BCM funciona como traductor para llevar información de los módulos que están de este lado a los módulos que están de este lado. Todos los módulos siguen conectados en paralelo, ¿sí? Pero van conectados a estos bloques amarillos que ustedes ven aquí. Estos bloques amarillos se llaman Star Connector, se llaman conectores estrella. Y simplemente esos conectores son unos concentradores del bus de datos, ¿sí? Estos van a encontrar esos 4 conectores, por supuesto, a lo largo de toda la arquitectura, a lo largo de todo el vehículo, respetando esa arquitectura, ¿sí? Estos conectores, ya se los muestro, aquí está la vista de uno. Ellos tienen la particularidad de almacenar o de contener esta resistencia que ustedes ven aquí, que si ustedes la miden tiene 120 ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia terminal está en el conector estrella, no está en el módulo, así que no vamos a conseguir un módulo que tenga 120 ohmios de resistencia, ¿sí? Esas resistencias están acá en los conectores estrella, ¿sí? Y en cada conector estrella está una resistencia de 120 ohmios que en paralelo, como ustedes ven que están conectados acá, nos va a dar, por ley de Ohm, nos va a dar los 60 ohmios que necesitamos nosotros para poder transmitir la información o el funcionamiento correcto de lo que es la red de datos CAN. ¿Ok? Y para el CAN IHS tenemos lo mismo, dos conectores estrella con sus respectivas resistencias terminales. ¿Ok? Entonces acá en esta arquitectura que se llama PowerNet, ¿sí? Hemos eliminado el TIPM, la pasarela central, ¿sí? Y se cambió por las funciones del PCM, que se llama también CBC, Control Body Controller, ¿sí? Perdón, Common Body Controller, controlador de carrocería común, CBC, ¿ok? Así se ha determinado la nueva topología, la nueva arquitectura con su respectiva topología de red para esa plataforma de 4 Grand Cherokee 4G, cuarta generación. ¿Okay? Y así también, bueno, también en el L300, en el C300 vamos a encontrar también, en muchos vehículos vamos a encontrar este tipo de arquitectura. Entonces es importante que ustedes tengan claro que ya las resistencias terminales las vamos a encontrarles acá en los conectores estrella y están conectados, ya vista por la otra cara, ¿sí? Aquí están los distintos pares de cables correspondientes a lo que sería la red de datos, ¿sí? Estos se pueden intercambiar, los pueden ustedes colocar en cualquier posición y no les va a afectar, por supuesto, porque están conectados en paralelo. El único que ustedes no van a poder conectar es este primer conector, ¿sí? Este wired es el único que no van a poder cambiar de sitio. De hecho, el conector tiene una forma distinta, ya que él maneja un tercer cable, que bueno, ya más adelante les explicaré de qué se trata ese tercer cable. Ok, entonces tenemos esa arquitectura llamada PowerNet. Ok, PowerNet, y recuerden que requerimos un cable especial para poder acceder a esa red de comunicación. ¿Por qué? Porque ahora el CAN IHS llega al DLC, al pin 11 y al pin 3. Entonces tenemos ahí en ese DLC de esa camioneta vamos a tener ocupadas cavidades 4 y 5, o 4 solamente, que corresponden a masa, 16 que es la alimentación para la herramienta de diagnóstico, 6 y 14 que corresponden a lo que sería el CAN C, y 11 y 3 que corresponden al CAN IHS. ¿Ok? Seguimos adelante. Aquí tenemos una topología bastante interesante. Bastante interesante. Fíjense cómo se llama. Se llama Compass US Wide. ¿Ok? Compass US Wide. Esta es una red muy parecida a lo que acabamos de ver, lo que es el PowerNet,
pero le hemos hecho unos aditamentos. ¿Cuáles son esos aditamentos? Vamos a mejorar la forma como los módulos se están comunicando. Vamos a darle más eficiencia, ¿sí? Esa eficiencia, por supuesto, la vamos a conseguir con lo que sería el manejo de las capacidades de cada módulo. Vamos a ir moviendo funciones de un módulo a otro, ¿sí? A algunos módulos le vamos a quitar funciones, de manera tal de que podamos conseguir mayor performance, mayor rendimiento en lo que es la transmisión de información. Esta red Compass USY se caracteriza porque, o los van a identificar porque el radio y el tablero de instrumentos, por ejemplo, en este caso es el radio, fíjense, el radio se comunica por un bus de datos personalizado, ¿sí? Exclusivo, un bus de datos nada más para lo que sería el radio o el tablero de instrumentos, ¿okay? Depende del vehículo, También se va a comunicar en ambos protocolos, ¿sí? Así como una pasarela. Fíjense que aquí tenemos, a ver, no lo veo. Ok, aquí vemos el BCM, ok, el BCM que se está comunicando en ambos protocolos, ok. Vamos a tener también lo que sería el módulo ICS, ¿sí? El Interior Center Stack, ¿sí? Ese modulito, digamos que en WK4G es la botonera que maneja el aire acondicionado, el parasys, lo que serían los datos de consola. Ya ese módulo en esta arquitectura Compass USY no va a existir, ¿ok? Acá, si encontramos un vehículo que tiene módulo ICS, ese vehículo trabaja bajo protocolo PowerNet, ¿sí? Si no tiene ICS, trabaja bajo protocolo Compass USY. Otra manera de identificarlo es viendo el BCM, ¿sí? El BCM, si posee fusibles, corresponde a una topología, perdón, a una arquitectura Compass USY. Si no posee fusibles, esa arquitectura es PowerNet, ¿sí? Para los efectos de diagnóstico no nos afecta, pero sí para el tema de lo que sería procesos de programación o validación de alguna información, porque necesitamos saber de qué módulo vamos a requerir cierta y determinada información. Entonces tenemos que saber qué tipo de arquitectura tiene para poder nosotros ver dónde está el problema, ¿ok? Entonces encontramos esta novedosa o esta variación de lo que sería el PowerNet, y tiene que ver con el rendimiento de la información, ¿okay? Otra cosa que se agrega ya en los vehículos del año 2018 en adelante es la aparición de un módulo SGW, ¿sí? Aquí lo tenemos, es el módulo de Security Gateway, lo cual obliga a que utilicemos WiTech 2.0, ¿sí? Así que hasta vehículos año 2017 podemos utilizar un Micropod Clone, pero ya para 2018 en adelante tenemos que utilizar WiTech 2.0 y por supuesto con un con un Micropod 2 original. Y así, de igual forma, también vamos a tener lo que sería el acceso a la plataforma de programación y diagnóstico, ¿ok? Tenemos un CAN exclusivo, ¿sí? Que va al 6 y 14. Ese CAN exclusivo 6 y 14 llega al módulo de seguridad, ¿ok? Y del módulo de seguridad se puede entonces ya tener acceso, una vez validado, al resto de módulos del vehículo. También se puede saltar ese módulo de seguridad utilizando lo que sería el cable 12+8, ¿sí? O conectando directamente a lo que serían los conectores estrella, ¿ok? A lo que serían los conectores estrella. Tenemos aquí otra red. Esta red viene
como la influencia de Fiat en los vehículos FCA. ¿Ok? Esta red es conocida como Atlantis. ¿Sí? Esta red Atlantis, si se dan cuenta, se fundamenta en tres redes que llegan al DLC. ¿Sí? Vamos a tener lo que sería en negro, lo que sería el CAN C, que corresponde a la parte de motor. ¿Sí? Tenemos CAN C de motor, tenemos CAN C de chasis y CAN B o CAN de interior. ¿Sí? El CAN C de chasis, está acá en fucsia. ¿Ok? Al igual que el CAN de motor, se mueven a 500 kilobits por segundo. ¿Sí? 500 kilobits por segundo. Y lo que sería el CAN B se mueve a 125 kilobits por segundo. Es decir, vamos a tener acá en nuestro DLC, adicionalmente al 6 y 14 que pertenecen al CAN de motor, que está en negro, vamos a tener también en el 11 y 3 lo que sería el CAN IHS, lo que sería el CAN de carrocería, el CAN interior, que se mueve a 125 kilobits. Y adicionalmente vamos a tener en los pines 12 y 13, vamos a tener lo que está en fucsia, que sería el CAN de chasis, que también se mueve a 500 kilobits por segundo. Vehículos como el Compass, ¿sí? Como el Compass 2015-2016 van a tener este tipo de arquitectura, ese tipo de, por supuesto, topología. ¿Sí? Equipo para el acceso a estas tres redes, por supuesto, Micropod. ¿Sí? Hay equipos aftermarket que también nos van a dar acceso a estas tres redes. Incluso tienen ya compradas las licencias de acceso para dejarse o poder acceder a vehículos que tienen módulos de seguridad. ¿Sí? Por supuesto, es limitado, ya que esas licencias que ha puesto a la venta Chrysler son solamente para vehículos del mercado NAFTA, es decir, Canadá, vehículos fabricados en Canadá, México y Estados Unidos. ¿Ok? Seguimos acá. En esta arquitectura, perdón, ¿sí? No existen conectores estrella. Tenemos lo que se conoce como conectores de bloque, ¿sí? Entonces vamos a ver el que es de conector, el de color rojo es el conector de bloque de carrocería, el que es de color morado es para motor y el que es color azul es para chasis. De esos conectores de bloque, en un Compass hay aproximadamente 16 a 18 conectores de bloque. Así que ahí podemos hacer los distintos el diagnóstico por sectorización de la red. ¿Ok? Hablemos ahora un poco de lo que sería WL 2021. Todo lo que todo lo que le he conversado hasta ahora se resume en la arquitectura de esta camioneta. ¿Sí? Esta camioneta tiene Red Atlantis. Bueno, vamos a verla mejor, no les voy a contar mucho, ¿no? Fíjense, en primer lugar tenemos acá una red bastante compleja. Recuerden, esto es ilustrativo. Está fundamentado en la realidad, pero la cantidad de módulos y la cantidad de sistemas que tiene esta camioneta es demasiado amplia para dejarlo en una sola lámina. ¿Ok? Así que si quieren averiguar más sobre las funcionalidades o el alcance de módulo electrónico que tiene este vehículo, tienen ustedes que entrar a la información de servicio que van a encontrar, por supuesto, en Dealer Connect. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí hay varias cosas que comentar. Primero, vamos a hablar de esta área del DLC. Aquí vemos 4 cables, ¿sí? En estos 4 cables vamos a ver de color verde, tanto el verde claro como el verde oscuro, lo que corresponde a CAN C y a CAN IHS, es decir, pin 6 y pin 14. ¿Ok? Lo que vamos a ver acá en naranja
es una conexión de Ethernet, ¿ok? ¿Sí? Internet, ¿ok? Vamos a poder diagnosticar lo que es la red de Ethernet a través del DLC. Aquí aparece una sola conexión en anaranjado, pero en realidad son 4 cables de Ethernet que vamos a encontrar ahí en esa camioneta. Y el cable negro, este que está aquí al lado, ese sí es un solo cable, es de habilitación de Ethernet, ya que necesitamos energizar el sistema de Ethernet para poder ser diagnosticado o poder acceder a la información. ¿Ya? Entonces, esto va a llegar hasta el módulo de seguridad, ¿sí? Tal cual como hemos visto en las plataformas anteriores, ahí tenemos ya el acceso. Ahora bien, de acá tenemos estas salidas multicolor, ya no tiene nada que ver con esto, mucho cuidado, ¿sí? Aquí vamos a tener en rosado lo que ya conocemos como CAN C, ¿sí? Que se mueve a 500 kilobits por segundo. En morado vamos a tener lo que es el CAN IHS, que se mueve a 125, ¿ok? En rojo vamos a tener lo que se conoce como CAN IHS, se mueve también a 125. ¿Por qué 2 redes? Porque en esta arquitectura se maneja el principio de la multiplicación de las salidas de bus de datos, es decir, se maneja lo que conocemos como bus de datos bajo ambiente hub, ¿ok? Puertos hub. Es decir, que un módulo puede tener n cantidad de salidas del mismo bus de datos de manera tal de que podamos sectorizar las aplicaciones en cada red, mejor dicho, en distintas subredes. Lo que está en azul es lo que corresponde a las conexiones de Ethernet, ¿ok? Entonces fíjense que aquí tenemos ya 1, 2, 3, porque el morado y el rojo son el mismo CAN IHS. Tenemos acá Ethernet, tenemos un CAN IHS dedicado y tenemos CAN C. Tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de redes distintas que salen del Security Gateway hacia esta área de estos módulos que les estoy mostrando. ¿Ok? Bien, aquí estamos viendo el ICS, el módulo de calefacción, estamos viendo, por supuesto, radio, tablero de instrumentos, airbag, BCM, ¿sí? Acá van a encontrar módulos que se comunican en ambas redes, 2 redes, 3 redes, a distintas velocidades, ¿sí? Hasta ahorita, en esta lámina, no hay ningún bus que no conozcamos, ¿ok? Acá, en esta lámina, vamos a encontrar lo que sería el CAM FD. En la lámina anterior yo les había comentado que el rosado era el CAN C, el morado CAN IHS y así sucesivamente. Pero esa definición fue para la lámina anterior. Para esta lámina que tenemos acá, los coloqué en estos colores simplemente para que ustedes puedan identificar que hay 3 sectores de red distintos. En realidad hay muchos más, ¿sí? Puede haber desde 6 a 8 redes distintas. Esto de lo que corresponde, por supuesto, al CAN de datos FD, al Flex Data. Esa es una red, ¿sí?, que se mueve con un mínimo de velocidad de 500 kilobits por segundo a una velocidad máxima de 1 gigabit por segundo. ¿Sí? Necesitamos mayor velocidad de transmisión de datos, ya que vamos a utilizar lo que sería video, Ethernet, etcétera, etcétera. Y bueno, si ya tenemos estas posibilidades, simplemente podemos agregársela a lo que sería el tren motriz y al tren potencia, y así por supuesto darle mayor eficiencia, ¿sí? En estas camionetas que generalmente tienen mejor dicho, arquitectura tipo Atlantis, ¿sí? El BCM está conectado a lo que sería el CAN C y el CAN IHS, como está en la red Atlantis. Aquí se maneja lo que sería el tema en cada red de módulo dominante y módulo esclavo, ¿sí? Es decir, que vamos a encontrar resistencias terminales en 2 módulos de cada una de las redes, ¿sí? Y
como les comenté, la particularidad de este CAN FD es que él puede cambiar de velocidad. Al diagnosticar con osciloscopio y al accionar los sistemas, vamos a ver cómo esa frecuencia va a cambiar progresivamente de acuerdo a la cantidad de información que se esté utilizando. 500 kilobits no es suficiente para manejar lo que es video, lo que es Ethernet y esa velocidad de información. Eso es lo novedoso de esta red. Y como ya les comenté hace unos instantes, esta camioneta tiene en esta red tiene un resumen de todo lo que hemos venido aprendiendo nosotros de red. Todo lo que sabemos de red está aplicado ahora aquí en esta camioneta. Ya como última parte también tiene el bus de datos Link, ¿sí? Acá está en 3 sistemas específicos. Lo que sería un bus Link para comunicación exclusiva entre el módulo KIN y el módulo de radiofrecuencia, para el aire acondicionado y el control de lo que serían las compuertas y puertas del evaporador, y en el BCM para controlar diversos sistemas, tanto la delegación hacia las funciones del módulo columna de dirección y la botonera que están en el volante, como lo que sería el sensor inteligente de batería y funciones que tienen que ver con lo que sería con acá tenemos la distribución del bus de datos Link. ¿Ok? Acá en el bus de datos Link tenemos 3 sistemas en específico. Un bus Link exclusivo para lo que sería comunicación entre el módulo KIN, que es el módulo de la llave, y el módulo de radiofrecuencia, el RF Hub. Tenemos también lo que sería el control de las puertas y compuertas del evaporador del aire acondicionado por parte del módulo de calefacción, la unidad de calefacción. Y en el BCM tenemos funciones derivadas al módulo de control de columna de dirección, ¿sí? El Steering Column Module, para lo que sería la botonera del volante. Y también a través del bus Link tenemos lo que es el control del generador por la información del sensor inteligente de batería, ¿sí? También tenemos acá lo que sería el switch del quemacopos, del sunroof, ¿sí? Tenemos acá lo que sería la apertura de algunas compuertas de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Ahí tenemos entonces algunas funciones. Como les dije, en estas láminas no están colocadas todas las características que corresponden a la electrónica de esta camioneta, porque es bastante extensa. Tendría que disponer un poco más de tiempo para poder a ustedes hacerles llegar la información completa, ¿sí? Ya como reflexión final, podemos nosotros darnos cuenta de que tenemos un compromiso en adquirir los distintos equipos que son necesarios para poder diagnosticar y ver las fallas de estos vehículos. Como pueden ver, el sistema de comunicaciones ha tomado gran fuerza en lo que sería el tema de confort y por supuesto también más opciones para generar fallas, y que debemos nosotros tener claro. De igual manera, como siempre, los invito a capacitarse en el tema de redes multiplexados, como en todos los sistemas que tienen que ver con los vehículos. Sí les hago una acotación importante: todos estos progresos que hemos encontrado nosotros de tecnología que les he estado comentando en estas 2 horas, simplemente es el paso para los que tenemos de vehículos eléctricos. ¿Okay? Así que esto se va a convertir un poco más complicado y tenemos que ser un poco más dedicados a la parte electrónica. Tenemos que en verdad capacitarnos con mucha fuerza, con mucho hincapié, para poder dominar este tipo de tecnología que se nos viene encima. ¿Ok? Bueno, mis amigos, no me queda más nada sino despedirme. Para mí ha sido un verdadero placer, agradecido por supuesto a la CNT por la oportunidad de compartir con ustedes. Ya ustedes conocen nuestro canal de YouTube, AMECA, y bueno, solo lo que les puedo decir es
como siempre cerramos, el que da siempre tiene las manos llenas. Dios los bendiga, cuídense mucho y será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes para todos. Hasta luego.